Estamos en Deportes 7 días. El día de hoy estamos con Juan Felipe Quiseno. Él es director del documental Un Gol Olvidado. Y bueno, Juan Felipe, hablemos un poquito de eso. ¿Cómo empezó Un Gol Olvidado? ¿De dónde nace la idea de hacer un documental sobre un gol que le hacen al Deportivo Pereira? Listo, Diego, muchas gracias por la invitación. Y bueno, Un Gol Olvidado nace gracias al Pulso del Fútbol, que creo que es un programa que los apasionados al fútbol precisamente conocemos. Yo lo escuchaba sagradamente durante un tiempo con mi padre a la hora del almuerzo, y ahí mencionaron la anécdota del gol de Diego Maradona en Pereira. Inicialmente a mí me llamó la atención pues que Maradona hubiese estado en Pereira, me parecía una historia muy particular, una coincidencia muy particular, y además que ese gol hubiese sido supuestamente el mejor gol que él anotó y que hubiese estado perdido por 33 años hasta su publicación. Eso me motivó a tenerlo ahí como una idea interesante para plantearlo pues como lo tenía más bien como una idea, ¿cierto? Luego yo vengo a estudiar un diplomado en cine documental en la UTP, ahí ya presento esa idea como trabajo final, llama la atención y me alientan pues a empezar, y ahí arranco todo un proceso que demora 7 años de investigación hasta su producción y circulación. Bueno, 7 años, ¿cierto? Eso tiene unas etapas, ¿cierto? Digamos cómo es la etapa ya entre que pasa a ser un ejercicio académico a ser un ejercicio ya con financiación y un ejercicio ya real. ¿Cómo se lleva eso a lo material? Listo, Diego. Nosotros arrancamos yo arranco la investigación de campo inicialmente, me contacto con Carlos Arturo Marín, que fue el camarógrafo que estuvo ese día, la única persona que grabó y que precisamente graba el gol, la única persona que grababa en ese momento en el partido, porque él era el camarógrafo del Deportivo Pereira, a Roberto Vasco, el arquero del Deportivo Pereira, Danilo Gómez, quien tenía una de las copias, que es la copia que se digitaliza y que se hace popular en Win Sports, ¿cierto? Y es a relación con los personajes, me permite también fortalecer el proyecto desde lo conceptual, y ahí hacia 2019 presento el proyecto para una beca que ofrece la Universidad Pontificia Bolivariana en el Fondo de Desarrollo Cinematográfico para estudiar la maestría en cine documental en esta institución, en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Quedo seleccionado en la beca y esos 2 años me permiten fortalecer el proyecto desde lo conceptual, y terminamos con lo que se llama una carpeta de producción, que es el proyecto escrito. Luego nos presentamos al Bogotá Audiovisual Market, que tiene su sede principal pues evidentemente en Bogotá, pero tiene otras sedes en las regiones, y en 2022 se realiza en Armenia. Ahí hacen un taller de pitch, presentamos el proyecto también queda seleccionado. De ahí nos ganamos otra beca para el Doc Montevideo, otro festival muy importante de cine documental en Latinoamérica, y ya en 2023 logramos la financiación con la convocatoria de Abrecámara en 2023. Entonces ya digamos el proyecto está lo suficientemente robusto, lo suficientemente sólido conceptualmente, y nos permitió pues presentarlo a esta convocatoria. Ahí obtuvimos ese estímulo y la convocatoria nos permitió realizar el documental. Bueno, Danilo Gómez, periodista de Corre y Zaralda, ¿cierto? También Hugo Campo es otro de los periodistas que participa como fuente dentro del proyecto. ¿Cómo fue la selección de esas fuentes para el proyecto? Y en sí, ¿de qué trata el documental, cierto? ¿Cómo trata usted el tema del documental? Listo, Diego. Bueno, inicio con el documental. Un Gol Olvidado considero que es un documental de tinte autoral, si se quiere, en el que yo exploro o reflexiono sobre la construcción de memoria colectiva en Pereira a partir del hallazgo y viralización de un archivo perdido que es el gol de Diego Maradona en 1980. Entonces, inicialmente el documental tiene 3 bloques temáticos. Hay un primer bloque que se centra precisamente en el hallazgo de este archivo y en la descripción de los hechos, de cómo se dio el partido, de cómo se dio la llegada de Maradona, y luego el documental se transforma, si se quiere, hay un punto de giro en el que ya no estamos tan concentrados en la exposición del hecho futbolístico, más allá de que yo amo el fútbol y me apasiona hablar de ello, sino cómo ese hecho se vuelve precisamente, si se quiere, una excusa para empezar a hablar sobre la memoria en Pereira, ¿cierto? Entonces ese segundo bloque ya nos permite empezar a hablar de cómo se relaciona Pereira con su propio pasado, si se quiere. Y el bloque final nos habla de la nostalgia, precisamente cómo el pasado pues también deja una huella de la cual nosotros
reflexionamos. Y el documental se hila permanentemente entre la articulación de diferentes voces. Yo también aparezco como personaje, porque particularmente queríamos hablar yo soy bogotano, pero mi familia es caldense y hace mucho vivo en Pereira. Entonces digamos que ese viaje por diferentes ciudades y tener como unos orígenes diversos, si se quiere, me ha permitido también construir una relación particular con Pereira. Entonces como que en esa búsqueda de arraigo veía que esa parte de mi historia también se conjugaba con el documental. Y respecto a los personajes, como le había mencionado al inicio, inicialmente nosotros hablamos con Danilo Gómez, con Roberto Vasco, con Carlos Arturo Marín. Infortunadamente tanto Roberto Vasco como Danilo no pudieron estar directamente en el documental, pero fueron muy importantes en la estructuración conceptual del documental. Yo tengo entrevistas con ellos grabadas en audio, unas en video también, en las que ellos, digamos que desde sus experiencias y anécdotas, me permitieron conocer más de lo que fue esa visita de Maradona a Pereira, pero también digamos que su relato me permitió reforzar esta idea de hablar también de la memoria y del archivo, ¿cierto? Porque siempre en nuestros encuentros podíamos como trascender un poco estas discusiones. Y cuando Danilo no puede hacer parte del documental, yo empiezo a buscar otro periodista que pueda, digamos que el documental tenía diferentes roles, entonces yo quería tener un jugador, que en este caso era Roberto Vasco. Como no pudimos contar con él, hablamos con el Mincho Cardona. Quería tener un hincha que aparece en el documental llamado Javier Yepes. Quería tener un periodista deportivo, y como no habíamos podido contactar o no pudimos, tener a Danilo ya al final, pudimos hablar con Hugo Ocampo. Y pues la selección sobre todo obedecía a que fueran periodistas, no solo periodistas deportivos, sino que tuvieran un vínculo con la ciudad, un vínculo con el departamento, y que además desde su ejercicio se hubieran encargado de recopilar la memoria. Y creo que eso es algo que tanto Danilo como Hugo expresan muy bien. Danilo desde todo su ejercicio escritural con las crónicas, ¿sí? que ha realizado hace mucho tiempo, y pues el archivo que tiene don Hugo, que yo creo que es el archivo más grande de la región. Así es, don Hugo Campo, que es un referente de periodismo deportivo, y más que eso también es una fuente, una enciclopedia de lo que es el deporte en la ciudad. También me contaba usted que él tiene unas corrientes o unas formas de ver el deporte muy actuales, ¿cierto? ¿Cómo describiría usted esas formas de ver el deporte actualmente, o como de verlo de manera moderna? Diego, yo siento que don Hugo es como un personaje contemporáneo. O sea, don Hugo está situado en las discusiones que nos atraviesan actualmente como sociedad. A mí, y se lo decía detrás de cámaras, me sorprendió, si se quiere, me conmovió que él tuviese el fichaje de Ana María Guzmán al Bayern Múnich como posiblemente el hito más importante de la historia del deporte risaraldense, porque eso nos habla de cuál es la conciencia que tiene respecto también al papel de la mujer en el deporte, en una época en la que por desgracia todavía estamos discutiendo la validez, si se quiere, del fútbol femenino, ¿no? Dávila dio unas declaraciones hace poco. Exactamente, no malas declaraciones de Dávila. Primero, por desgracia no solo él piensa así, sabemos que él puede estar representando un sector supremamente atávico de la sociedad, pero que se mantiene. Entonces yo haber escuchado eso de parte de don Hugo me pareció, reitero, conmovedor. Me parece también una persona desde el abordaje supremamente seria, rigurosa, y eso le da estatus al oficio del periodista deportivo. O sea, en un momento en el que también creo que el periodismo en general, el periodismo deportivo, yo sí por lo menos considero que están en crisis, de cierto modo, de crisis de legitimidad por las manifestaciones en las que se han ido transformando. Ver periodistas como don Hugo nos hacen renovar primero la esperanza, y también es, si se quiere, como un grito de rebeldía ante lo que la modernidad, si se quiere, le impone también al periodismo en sus formas, porque cuando uno ve el archivo de don Hugo, o sea, para mí fue algo supremamente revelador también en mi ejercicio como comunicador social, ver que una persona hubiera dedicado tanta parte de su vida a conservar y a cuidar archivos que de otra manera ya no existirían, y si no existen se está perdiendo parte de la esencia de la ciudad en general. Eso es cierto. Otra cosa que me parece destacable, ¿cierto?, es cómo el deporte se une con otros temas, ¿cierto? Ayer tenía otra entrevista
también tuve otra entrevista con un miembro de La Falla que me contaba que el deporte y a través de lo que es la producción audiovisual permite unir muchos temas, cultura, deporte, sociedad, economía, etcétera. ¿Qué piensa usted en este caso? Que vemos un documental que une también varios temas que de pronto si los vemos en primera instancia no tienen nada que ver, ¿cierto? Pero cómo el deporte puede unir, y hablando precisamente de lo que son los periodistas deportivos, ¿qué función podemos cumplir para aportar a la sociedad, ¿cierto? Porque creo que va más allá del deporte. Diego, es que ahí voy a intentar parafrasear una cita, creo que no lo voy a decir directamente. Eduardo Galeano en algún momento citó a un periodista brasileño de apellido Rodríguez que decía que no había peor ciego que aquel que solo miraba la pelota. Y yo creo que esa es una frase supremamente contundente y representativa de lo que implica, pues yo hablo específicamente del fútbol, de cómo el fútbol está totalmente articulado a la cultura, ¿cierto? Yo creo que, y ahí lo uno con la otra pregunta que usted me hace con los periodistas, es que digamos que para mí el fútbol tiene dos dimensiones principales, que una es una dimensión desde el espectáculo, que es válida, en la cual yo también participo como hincha, ir al estadio, ver partidos y demás. Se entiende que es como la dimensión que también está relacionada con el mercado, pues el fútbol no deja de ser un negocio. Pero hay otra dimensión que a mí por lo menos me parece más interesante, que es la dimensión, si se quiere, cultural, pero que yo también ubico desde el relato, es decir, cómo el fútbol queda impregnado en el recuerdo y cómo se vuelve tema de conversación. Y creo que ahí es donde el fútbol realmente logra trascender. Entonces creo que el ejercicio periodístico deportivo debería ser un ejercicio que concibiera esas dos dimensiones. No solo la dimensión de espectáculo y mercado, que se queda mucho en el cubrimiento y en el análisis, que es fundamental evidentemente, pero el mejor ejemplo es Don Hugo. Don Hugo lo que hace, vean que cuando uno visita el archivo de Don Hugo, uno revisa cubrimientos que fueron coyunturales o digamos que obedecieron al momento, pero cuando se releen en el tiempo, ese archivo adquiere una nueva función, o más que función, adquiere como un nuevo propósito, ¿sí? Y nos permite también ver cómo se escribía en la época, qué temas eran interesantes, cómo se veía también el fútbol. Entonces yo creo que de hecho no debería ser tan raro que el fútbol se conecte con otros temas, porque el fútbol, más que un deporte, para mí es un fenómeno sociocultural, y al concebirse como fenómeno tiene ya otro estatus, ¿sí? Y pues bueno, considero que precisamente debemos alentar a que hablemos más de fútbol desde esa perspectiva también. Claro que sí. Bueno, Juan Felipe, dentro de sus proyectos, digamos, futuros, este fue muy deportivo. ¿Tiene de pronto alguna otra idea que también esté ligada con el deporte y que podamos apoyar nosotros también como Acorre Risaralda? Diego, muchas gracias. Pues actualmente estamos presentando un proyecto para estímulos en Mincultura. Es una investigación que estamos realizando hace un tiempo, de la que no podemos hablar mucho en este momento, pero que está relacionada con fútbol, pero ya desde el punto de vista de las hinchadas. Tiene un tema que es bastante interesante. Si ganamos la convocatoria, que esperamos que sí, pronto les daremos más información, y nos interesaría mucho que obviamente desde ACOR poder establecer alianzas y articulaciones para que estos proyectos también no se queden o más bien que tengan más espacios de exhibición y de divulgación. Y creo que, bueno, por ahí tenemos otras ideas que están mucho más incipientes, pero en general, para mí por lo menos, sí, el fútbol es como el tema principal del que quiero seguir trabajando en las propuestas documentales, que es a lo que me dedico. Bueno, Juan Felipe, muchas gracias, que estés muy bien. Listo, Diego, muchas gracias a ustedes. Bueno, seguimos en Deporte de 7 días.